Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos sobre la aprobación en lo general y en lo particular del presupuesto de egresos de la Federación, cómo va afectando el ramo 12 del sector salud y cómo afectará la salud de las mujeres. Para hablar del tema nos acompaña Amalia García Medina. Ella es diputada del partido Movimiento Ciudadano. Por otra parte, platicaremos sobre el premio a la innovación democrática que ganó México por presentar el primer archivo online sobre el trabajo de periodistas asesinadas y asesinados en este país, titulado Archivo Viviente de Defensores de la Democracia México. En esta ocasión nos acompaña Alejandra Ibarra. Ella es directora ejecutiva de Defensores de la Democracia. Las y los invito a acompañarnos. Y esta mañana, hablaremos de un tema muy relevante a nivel nacional, porque la semana pasada aprobaron en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2024, y para hablar sobre ello tenemos a una gran invitada, aliada no solo de CIMAC, sino aliada de Violeta Radio y de Análisis Feminista. Ella es Amalia García Medina, diputada del partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Con el gusto de saludarlas, mandándole un saludo a nuestra querida amiga Lucía Lagunes, que sé que anda muy ocupada, anda tareadísima, pero también con el gusto, Sirenia, de saludarte a ti. Muchísimas gracias, bienvenida. Y pues iniciemos, porque el pasado 9 de noviembre se aprobó en lo general y en lo particular este presupuesto de egresos de la Federación para el 2024, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló 3 prioridades para este gobierno: la seguridad, la salud y la educación, y veremos qué tanto está reflejado, ¿verdad? Ahí, y qué tanto pues eso está beneficiando a nuestra ciudadanía. Destaca que en el sector salud contará con un incremento real de 55,268 millones de pesos, lo que representa un 5.9% más de lo aprobado en el ejercicio fiscal de este año 2023. Pero en el ramo 12, que ya hemos hablado en varias ocasiones sobre la importancia de este apartado, está dedicado a este sector, se externa una disminución del 55.8%, que se traduce en 122 millones de pesos. ¿A dónde se destina este dinero? Pues se reparte entre más de 20 hospitales e institutos de enfermedades y centros de alta especialidad, como son el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, en los hospitales regionales de alta especialidad como de Oaxaca y Yucatán, entre otros. Y en un tema muy importante a resaltar, porque el recorte afecta al 68% de niñas de entre 6 y 17 años en México. En total son unos 6 millones, poco más de 6 millones de niñas de entre 6 y 11 años, y otros tantos 6 millones de entre 12 y 17 años. Y aun cuando en el país el cáncer cervicouterino es pues la segunda causa de muerte en mujeres, siendo el cuarto cáncer más desarrollado entre la población femenina, la forma de atacarlo es por medio de vacunas que se aplican en la infancia y con pruebas de detección del virus de papiloma humano. En el 2023, 4,335 mujeres de entre 25 y 64 años fallecieron a causa de esta enfermedad. Y bueno, también destaca que durante la pandemia de COVID, entre 2020 y 2022, la vacuna contra este virus se detuvo, derivado de la escasez que hubo de la misma y las compras ineficientes por parte de las autoridades de salud, a pesar de que se incluyó dicha vacuna desde el 2012 para niñas a partir de los 9 años. En este contexto, querida Amalia García, diputada de Movimiento Ciudadano, ¿cómo leemos estos ajustes en el presupuesto? ¿Cómo quedó realmente? Y que nos ayudes a entender qué nos significa a las mujeres estos ajustes presupuestales. Bueno, primero yo diría que efectivamente el que se visibilice lo que se destina para las mujeres, para el adelanto de las mujeres, para la igualdad de las mujeres, para nuestra inclusión y nuestros derechos, ha sido una conquista. Por eso logramos que a partir de 2008 hubiera un anexo, el anexo 13,
Lo que queremos es que ese anexo nos permita tener claridad sobre qué recursos están destinados para nosotras. A lo largo de los años, en los últimos años, desde 2008, nos ha permitido hacer un análisis, pero no solamente eso, sino que una de nuestras grandes batallas, argumentos ha sido que desde la programación hasta la presupuestación tiene que haber una perspectiva de género, de tal manera que se visibilicen las necesidades de las mujeres. Y hoy, lamentablemente, cuando vemos el anexo 13, efectivamente vemos que hubo un aumento de recursos, pero no hay perspectiva de género. Y cuando digo que no hay perspectiva de género, tenemos que, con esta visibilización, revisar exactamente cómo impactaría positivamente en la salud, en la vida, en la seguridad de las mujeres. Tú hacías mención a algo muy importante, específicamente el riesgo de tener cáncer cervicouterino por el virus de papiloma humano. Y ahora que lo mencionas, yo quiero retomar que en la ocasión pasada que conversé con Violeta Radio, señalaba que era una de nuestras esperanzas el que hubiera recursos y vacunas suficientes, porque desde la Comisión de Salud había un compromiso, tanto su presidente como las integrantes de la Comisión de Salud en la Cámara, habían señalado que defenderían recursos para que nuevamente haya vacunas y para que además sean suficientes para atender a las niñas a partir de los 9 años. Se hacía a partir de las niñas en 5º año de primaria, y quienes no estaban escolarizadas también contaban con esas vacunas. Bueno, esa esperanza que había, y además el trabajo que se había hecho, que creíamos, que lo creía yo y lo creíamos otras diputadas, un gran acuerdo y un convencimiento para que hubiera estas vacunas, pues resultó fallido. Lamento decirlo, y lamento decirlo por las vidas de las niñas, porque se enfrentarán a un tipo de cáncer que puede ser prevenible, que se puede erradicar. Hay otros tipos de cáncer que tienen más dificultades para preverse y para poder ser atendidos con anticipación, pero el virus de papiloma humano es un virus que se puede erradicar con una vacuna. Lo vuelvo a subrayar, de todos los países de la OCDE, México es el único país que no ha erradicado el virus de papiloma humano con una vacuna. Los demás países de los que forma parte México en la OCDE lo han erradicado. Y en América Latina ocupamos uno de los niveles más bajos en la escala de prevención del cáncer cervicouterino. Tú mencionabas ahora esta cifra que es realmente inaceptable, de 4,300 y tantas mujeres que fallecieron este año por cáncer cervicouterino, pero esto nos da cuenta de que si hubiera la vacuna, si se vacunara a todas las niñas, también habría que vacunar a los niños, pero si se vacunara, porque los hombres son los transmisores, es una posibilidad espléndida si tuviéramos condiciones para que todas las niñas y todos los niños fueran vacunados. Pero si con las niñas vacunadas en México lográramos una cobertura total, habría una prevención, un cuidado, una protección a las niñas que garantizaría su vida en el futuro. Es lamentable, de verdad es decepcionante que no se hayan canalizado recursos al virus de papiloma humano. Por eso, cuando se señala que aumentan los recursos para salud, efectivamente aumentan los recursos para salud, pero falta la perspectiva de género, falta que se ubique precisamente en donde se requiere, porque además, como lo hemos dicho también, los hombres y las mujeres no solamente vivimos con condiciones distintas por la situación estructural que nos ha subordinado, marginado, excluido a lo largo de la historia y de milenios, sino que incluso morimos por causas distintas. La mayor parte de los hombres mueren por accidentes de trabajo, accidentes automovilísticos, actos violentos de riñas entre ellos. Las mujeres morimos principalmente por cuestiones que tienen que ver con nuestra biología, con nuestra salud. Y entonces, en aquellos ámbitos en que se pudiera prevenir estas muertes, resulta lamentable, insisto, decepcionante,
y resulta muy doloroso que no se pueda prevenir. Me parece lamentable. También teníamos la esperanza, porque lo habíamos conversado, había pasado los días en los que habíamos trabajado para la prevención de cáncer de mama, la difusión de cómo detectarlo a tiempo, de cómo tratarlo, y creímos que iba a haber más recursos para la prevención, la detección oportuna y luego la atención para cáncer de mama. Seguimos con cifras que no son suficientes. E incluso ahora podría canalizarse recurso para la detección de cáncer con las tecnologías que se han desarrollado en los últimos años, sin hacerlo doloroso como era todavía o molesto, como era hasta muy recientemente. Ahora ya no tiene por qué ser invasivo. Hay las condiciones, incluso lo conversamos aquí en la Cámara, la posibilidad de adquirir con recursos del presupuesto federal el equipamiento para que con un escáner se pudiera detectar si había algunos indicios de cáncer de mama. Bueno, esto que parecía muy alentador, pues resulta que no va a haber los recursos para la compra de este equipamiento que considerábamos que era fundamental. Amalia, has dicho algo muy importante. Hay un aumento de recursos sin perspectiva de género y algo que me parece fundamental y que has señalado es que las mujeres estamos muriendo por causas prevenibles y por supuesto que estas modificaciones en el presupuesto también se traducen en atentados contra el derecho a la salud de las niñas, de las mujeres de este país y por supuesto es un atentado contra nuestra vida y que nos habla mucho de la falta de sensibilidad de quienes están tomando estas decisiones en nuestro país. Para cerrar este primer segmento, me gustaría preguntarte, tú hablabas de, ¿es posible canalizar algún recurso? ¿Estamos atadas de manos o es posible tomar alguna acción, hacer algún llamado para modificar esto que se ha aprobado? Es ya muy difícil. Sin embargo, yo no quiero darme por vencida, igual que las compañeras diputadas que estamos muy preocupadas por el cáncer cérvico-uterino. Y yo he presentado una propuesta, una iniciativa para que las distintas dependencias, salud, educación, seguridad social, se coordinen de tal manera que los recursos que tienen permitan que con el presupuesto que se les asignó, así no esté etiquetado para vacunas, pudieran en esa coordinación dar capacitación, información de cómo prevenir la transmisión del cáncer cervicouterino, la transmisión sexual, cómo garantizar la detección oportuna y luego, por supuesto, insistiremos en que haya recurso para vacunas. Pero lo que en estas condiciones tan adversas nos queda abierto es la información, la educación sexual y reproductiva, el que esta alianza, esta coordinación entre distintas dependencias permita que se pueda llegar oportunamente a las familias, pero específicamente a las niñas y a los niños, de tal manera que puedan prevenirlo con anticipación, porque la educación sexual y reproductiva les permita conocer sus derechos, entre estos no solamente los derechos sexuales, sino el derecho a la salud sexual, a la salud sexual. Ahí está, porque es muy importante señalar cómo a través de la incorporación de la perspectiva de género en estos presupuestos no solo señalamos lo que no hay, sino que además aportamos con ciertas iniciativas, con propuestas para modificarlo. Y esta iniciativa que hace, diputada, para la coordinación interinstitucional, por supuesto que es una gran oportunidad para remendar un poquito del daño que se ha hecho en este sentido. Respecto al anexo 13, por ejemplo, del presupuesto que incluye programas y acciones que buscan contribuir a la igualdad sustantiva, se aprobó un total de 409,108 millones de pesos. Este tiene un aumento del 17% en comparación con el año pasado. Del total, por ejemplo, de 267,045 millones de pesos serán destinados para los programas de la Secretaría del Bienestar, que es el 65% del total de los recursos para la igualdad. Es decir, que de estos recursos que están para la igualdad hay un gran porcentaje, que es el 65%, destinado a la Secretaría del Bienestar.
Hay que destacar también, por ejemplo, que se realizó un recorte histórico en un 65% para la búsqueda de personas desaparecidas, atención a los refugios y la prevención de la violencia contra las mujeres. Y bueno, esto en un país donde sabemos el número de personas desaparecidas que tenemos y de la labor que cumplen los refugios que atienden a las mujeres víctimas de violencia. Entre otros datos, o entre otras asignaciones, quedaron, por ejemplo, 363,515,947 pesos para promover la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de la Secretaría de Gobernación, 334,000 millones al programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas. Y bueno, esto nos va hablando de las prioridades y precisamente pues a nuestra invitada de este día, a la diputada Amalia García, que nos ayude un poco a seguir entendiendo este presupuesto y algo que nos han dicho las expertas también es que este presupuesto destinado, por ejemplo, a los programas sociales, aunque abarcan a una gran cantidad de población, no siempre ayudan a esta población a salir de la pobreza, por ejemplo, a mejorar las condiciones de vida de manera estructural profunda, ¿no? Entonces, querida diputada, preguntarle qué tan eficaces son estos ajustes en esta población y qué nos está diciendo este presupuesto, cuáles son las prioridades de nuestro gobierno. Por ahí se decía que salud, pero ya vimos que en la salud de las mujeres, ¿no? Se dice que en la sociedad, pero no en los temas sociales como es desaparecidas y desaparecidos. Adelante, diputada. Sí, gracias. Efectivamente hay un dicho que con frecuencia mencionamos y es que el afecto de un gobierno o la orientación de un gobierno se expresa en el presupuesto. Me parece que esto es exacto. ¿Cuáles son las prioridades? No es un asunto de discurso, es un asunto de cuánto recurso, qué políticas públicas, qué programas, qué acciones se están destinando en ese sentido. Y puedo decir que lamentablemente, cuando hablamos del presupuesto que apenas se acaba de aprobar hace unos cuantos días, no son prioridad los derechos de las mujeres, no son prioridad los derechos de las mujeres. La prioridad son algunos de los programas emblemáticos del actual gobierno, pero no necesariamente están destinados para beneficiar a las mujeres, no tienen esta perspectiva de género que garantizarían que tuviéramos un piso más parejo, que avanzáramos en la igualdad de derechos, en el ejercicio de esos derechos, las mujeres y los hombres. Están destinados principalmente a acciones emblemáticas del gobierno, sobre todo grandes obras públicas, al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, a un programa, a una acción que me parece muy importante y que creo que se justificaría en términos económicos, que es el transísmico, por el impacto económico que podría tener, pero no estoy hablando de un programa específicamente, la determinación del transísmico, que impactaría positivamente la economía del país. No estoy hablando de que sea un programa con perspectiva de género, tiene otra connotación, es otro contenido totalmente diferente. Y la preocupación que hay es que, si bien es cierto, el aumento de recursos realmente muy importante es a la Secretaría del Bienestar, y uno podría concluir que si es la Secretaría del Bienestar y es la que atiende derechos sociales, entonces las mujeres estarían contempladas. La realidad es que no tiene ese enfoque de género. ¿A dónde está destinada una gran parte del recurso? Que también creo que la orientación en principio, en general, sería adecuada al apoyo a los adultos mayores, a las personas adultas mayores. Pero también, como lo hemos comentado en otras ocasiones, si no tiene la perspectiva de género, el monto destinado de manera idéntica a hombres y a mujeres adultos mayores, sin reconocer que su vida ha sido diferente, que la mayor parte de los hombres han tenido un trabajo asalariado formal, que tienen acceso a una pensión, que tienen mayores recursos para su sostenimiento, y que la mayor parte de las mujeres, porque estaban dedicadas a los cuidados en la familia, no tuvieron un empleo formal,
incluso no tuvieron un empleo en muchas ocasiones, sino que estaban trabajando dentro de la casa. Al llegar a la edad como adulta mayor, las condiciones son diferentes para hombres y para mujeres. No hay este enfoque de género. Sí se destinan más recursos a los adultos mayores, pero igual lo podría decir de programas emblemáticos del gobierno como Sembrando Vida. El programa Sembrando Vida es un programa que no tiene enfoque de género y que no está beneficiando específicamente a las mujeres. Si hubiera un enfoque de género, se señalaría que entonces tendría que destinarse Sembrando Vida específicamente al adelanto de las mujeres con tal recurso y con tales condiciones, etcétera, pero no es así. Entonces falta el enfoque de género, como lo hemos dicho, y resulta lamentable que específicamente en lo que tiene que ver con recursos para enfrentar la violencia que viven las mujeres en nuestro país, aunque en términos nominales parece que aumentó el recurso, en términos reales hay una reducción, no solamente no aumentó, sino que hay una reducción, y entonces la necesidad de refugios para las mujeres está en condiciones absolutamente precarias. Hay que decir además que el recurso que se destina para los refugios es ya actualmente, y ya lo era, insuficiente, porque se da un monto solamente durante 10 meses, es insuficiente y además ha llegado tarde. Yo esperaría que aunque se recortó, aunque es insuficiente, aunque hay precariedad en esto, por lo menos se entregue inmediatamente, empezando el año que entra, entre enero y febrero, y que no se retrase como sucedió este año, en un impacto brutal y terrible en la condición de seguridad para las mujeres, y quienes atienden los refugios han hecho una labor titánica, esfuerzos gigantescos para sostenerlos. Tal vez vale la pena, aunque ustedes ya lo han tocado en otros momentos y en otros programas, señalar que el sostenimiento de los refugios requiere, por esta precariedad, por este retraso en la entrega de los recursos, porque no son 12 meses, sino solamente 10 meses, de mucho respaldo de la sociedad. Quienes atienden los refugios le deben al de la tienda, le deben al de la carnicería, al de la pollería, al del mercado, porque están sosteniéndolos con un enorme esfuerzo. Y entonces resulta de verdad lamentable. ¿Y por qué resulta tan lamentable? Porque una de las prioridades del Estado mexicano, que no está aquí focalizada ni atendida en el presupuesto, debería ser garantizar la vida de las mujeres. Si una mujer llega a un refugio, es porque está en una situación límite, porque su vida corre peligro. Y cuando continuamos teniendo la cifra más alta de feminicidios en el continente y una de las más altas en el planeta, tendría que ser una prioridad los refugios, garantizar medidas de protección a las que no estén en los refugios, mecanismos de atención inmediata, de orientación, del respaldo jurídico, y por eso también cuando hablamos de los programas de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, además de los refugios, el ámbito de justicia debería contar con un respaldo suficiente. Había una opinión muy extendida en la Cámara de Diputados entre las diputadas, incluyendo diputadas de Morena, que habíamos coincidido en que las instancias de los centros de justicia para las mujeres deberían tener un recurso adicional que aumentara para que en los estados pudiera atenderse a las mujeres. Incluso se habló de montos, de cuánto recurso debería aumentarse, y creímos, porque además, lamento decirlo de verdad, pero es la legislatura de la paridad de género. Somos la mitad de los 500 diputados en la Cámara y creímos que iba a haber un aumento para los centros de justicia para las mujeres. Insisto, porque incluso diputadas de Morena, como Aleida, a la vez la menciono porque lo hizo público, coincidían en que tenía que aumentar sustancialmente el recurso, se habló de cifras. Bueno, finalmente no se movió el dinero, no se destinó el recurso que se estaba requiriendo, y los centros de justicia para las mujeres, además con la visión de recortar al Poder Judicial, resulta lamentable. Recortar recursos al Poder Judicial es una decisión muy delicada en un país
en el que requerimos justicia, requerimos que los juzgadores, que los jueces, que los ministerios públicos, no solamente el ámbito de la justicia, sino también de la procuración, sino también de la administración de justicia, que ambos tengan recursos para que no haya impunidad, para que las víctimas sean atendidas inmediatamente, para que se tomen medidas para su protección. Y entonces hacemos el balance de cuál es la visión de este presupuesto y la conclusión es que no está avanzando. Como decíamos también, incluso en algunos casos en los que había avanzado el recurso y que teníamos condiciones de expectativa hace unos 5 o 6 años de que continuaría mejorando, bueno, la realidad es que se detuvo el recurso y ha habido recortes y no mejora la visión que ponga en el centro garantizar los derechos de las mujeres. En materia de prevención de la violencia, en materia de delitos, en materia de atención, lo que hay es insuficiente. CONAVIM trabaja, yo diría, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, trabaja en condiciones precarias. No sé si esto explique también que su titular, Fabiola Alanís, renunció, pero se fue al equipo de la que será candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, pero creo que vivía en condiciones de gran estrés y de gran precariedad porque no tenía el recurso y quien ahora es la responsable tampoco tiene el recurso. Pero lo más lamentable es que no lo tienen las mujeres. Ahí está la preocupación central, el recurso no está en las mujeres, como lo ha dicho diputada, y ya nos decía algunos puntos clave para dar seguimiento en la implementación de este presupuesto con todos los recortes que se presentan, la entrega puntual para los refugios, el respaldo social que se requiere para este trabajo tan fundamental que realizan los refugios que atienden a las mujeres víctimas de violencia, pero sobre todo que podamos ir colocando en el centro de esta reflexión que para este gobierno pues no está como una prioridad los derechos de las mujeres y no se garantiza su vida precisamente. Y quisiera compartirles que el pasado 8 de noviembre, el Consejo de Europa pronunció al ganador de su premio a la innovación democrática. En total se habían presentado 40 iniciativas y resultó ganador el Archivo Viviente de Defensores de la Democracia México, presentado por el Taller sobre Libertad de Expresión y de Información. ¿Cuál es el papel de los medios, de los nuevos medios? Es el primer archivo online, público y consultable que resguarda, cataloga y compila el trabajo de los periodistas asesinados, de las y los periodistas asesinados en este país. Dicho evento se celebró en Francia y el tema de este año fue Democracia igual a paz. Referente al tema ganador, los asesinatos de periodistas, se mencionó que la muerte de ellos representa una doble pérdida, la individual, por supuesto, como una persona, y la social, como una fuente de información, por lo que al conservar esos fragmentos de historia se protege también nuestra memoria y cambia el rumbo de nuestro futuro. Se logra honrar el legado de las y los periodistas que han sido asesinados por estos trabajos. Y para conversar precisamente sobre este premio que ganó México a la innovación democrática del Consejo de Europa, ya está con nosotras Alejandra Ibarra. Ella es directora ejecutiva de Defensores de la Democracia. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Sirena, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Muchas gracias por la felicidades. invitación. Bienvenida a Análisis Feminista, gracias por aceptar la invitación y felicidades por este premio a la innovación democrática que han ganado. Y cuéntanos un poquito sobre el trabajo ganador precisamente. Claro que sí, al contrario, gracias por el espacio y la invitación. Estamos contentas de estar acá y tener la oportunidad de platicarles. Pues sí, el premio, como bien comentabas, fue en el marco del World Forum for Democracy en el Consejo de Europa, y lo que fuimos a presentar de parte de Defensores de la Democracia fue el archivo viviente que tenemos, que es el único esfuerzo de este tipo, que lo que tiene es que conservamos y catalogamos y hacemos públicos los trabajos de los periodistas asesinados en este país a través de una plataforma en línea. Y también en el marco de la presentación de este esfuerzo, presentamos el podcast que hemos producido en la organización, que se llama Voces Silenciadas,
donde contamos el contexto de los periodistas locales en México y por qué es tan peligroso ejercer el periodismo. Nuestra segunda temporada precisamente trata sobre mujeres en radios comunitarias. Y a la par de estos dos esfuerzos, hablamos también de los talleres que se han llevado a cabo de parte de defensores de la democracia en universidades y dentro de los cuales hemos tenido el gusto y el placer y el honor de que Lucía Lagunes imparta uno de ellos. Entonces, pues también acá para agradecerles y para contarles que eso fue muy bien recibido allá y se vio muy bien el esfuerzo también por llevar estas cosas, hacerlo didáctico e involucrar a audiencias más jóvenes. Está buenísima la iniciativa y es un trabajo muy noble y muy potente. Es el catálogo de estos trabajos de periodistas asesinadas y asesinados, el podcast y además talleres. Y cuando hablamos de este catálogo, de este archivo viviente, a mí me parece muy importante porque este resguardo de la memoria también se forma, se hace parte de un tipo quizá de reparación del daño, de conservar, ¿verdad? Esta ética periodística de decir cuando asesinan a una o a un periodista, no es solo a esta persona, sino qué pasa con las investigaciones que llevaban a cabo, qué pasa con los temas que daban seguimiento, qué pasa, pues eso, ¿no? Con el trabajo periodístico que es fundamental en la vida democrática de los países. Entonces, Alejandra, cuando ustedes pues eso, construyen este archivo viviente, ¿en qué están pensando? ¿Cómo dan origen a esta gran idea que finalmente es tan gran idea que fue premiada? Muchas gracias. Pues precisamente va muy por la línea que estás comentando. El primer interés o la primera idea viene de darnos cuenta que muy pocos mexicanos y mexicanas conocíamos o teníamos acceso o podíamos encontrar estos trabajos de los periodistas que fueron asesinados por su labor. Entonces, la primera como intención es decir, encontrémoslos, agreguémoslos, hagámoslos públicos, un poco también porque nos parecía que a veces los periodistas víctimas de violencia letal o víctimas de desaparición son recordados o sabemos de ellos por lo que alguien más les hizo, ¿no? Digamos como que su memoria o su legado queda supeditado a lo que alguien más cometió en contra de ellos y no a todo lo que ellos nos habían aportado en vida, ¿no? Entonces de ahí viene la motivación original, empezamos a construir este archivo y ahí también pues empiezan a surgir dos cosas, ¿no? Una es decir, este periodismo desde lo local realmente constituye la historia reciente del país, desde los municipios donde están sucediendo las cosas. Entonces no solo era una pérdida a nivel individual y una pérdida a nivel gremio, sino que no conservar y no tener este trabajo accesible, pues se convirtió en una pérdida a nivel totalmente social, ¿no? Entonces esa es una parte, como decir, estas crónicas, estas investigaciones, estos reportajes, estos noticieros están documentando y están dejando registro de lo que se está viviendo en este país. Y a la par de eso también está la parte de la búsqueda de justicia, ¿no? Entonces decíamos, y lo que buscaban era silenciar a estas personas o hacer que su trabajo fuera menos valorado, menos conocido o escondido, nosotras nos vamos a asegurar de que a través de este archivo ese trabajo lo sobreviva, permanezca accesible y se pueda seguir conociendo incluso más allá de sus localidades, ¿no? Y de la mano de esta búsqueda de justicia o de hacer un poco de un poco como obstaculizar este propósito del crimen, también está el acompañamiento a las familias y a las personas que han continuado con la búsqueda de justicia una vez que sus familiares no están. Y es una manera de, no un acompañamiento judicial ni legal, pero sí un acompañamiento quizás simbólico y un acompañamiento desde la memoria y decir, aquí está el legado de estos periodistas, si en algún momento hay dudas sobre qué hacían, aquí se puede consultar. Este es el legado que nos dejaron, esta es la aportación democrática que tuvieron y también en ese sentido fue que a la hora de recibir el premio hicimos el reconocimiento tanto a los periodistas locales como a las familias y pues reconocer también que toda su lucha ha sido pues una constante, ¿no? En este tema.
¿Y qué tan difícil les fue obtener esa información? En CIMAC tenemos un registro de violencia contra mujeres periodistas. Tenemos, por ejemplo, el caso de María Esther Aguilar Casimbe, que es una periodista desaparecida en Michoacán, y más de 20 periodistas víctimas de feminicidio en el ejercicio de su labor. Y de pronto es difícil, ¿verdad? Es difícil encontrar información sobre sus trabajos, sobre sus historias de vida, sobre todo en lo local, ¿no? En las entidades federativas. ¿Cómo fue para ustedes esta búsqueda, este rastreo de información? Totalmente, y el trabajo de CIMAC y el que han hecho en CIMAC es importantísimo y crucial, y yo creo que de repente ahí podría haber un espacio para que hagamos algo juntas. Pero justamente, pues como bien lo dices y como bien saben ustedes, es complicado por muchas cosas, ¿no? Digamos, en el ámbito personal o individual o humano, es a veces difícil porque muchas veces las familias, los colegas, los amigos tienen sus propios procesos de duelo, ¿no? Entonces no siempre es cuando uno dice, bueno, quiero empezar a documentar el trabajo de este periodista. A veces, pues uno tiene que esperar y tener paciencia, tener tacto y esperar a los tiempos de las otras personas, ¿no? También es un tema muy álgido y es un tema, una crisis muy constante en este país. Y hay mucha gente queriendo hacer algo en el tema, entonces otra parte es pues tener la paciencia de respetar los tiempos y de un poco ganarte la confianza de la gente, decirle, somos una organización seria, esto creemos que es muy importante, creemos que conservar el legado de tu familiar o tu colega o tu amigo es crucial para tanto para su propia memoria como para nosotros como sociedad. Entonces, bueno, esas son como algunas de las partes delicadas. Y la otra parte que ha sido muy difícil es encontrar los trabajos en sí mismos. Cuando hay posibilidad de hacerlo de la mano de los colegas o los familiares que sobreviven a las víctimas de violencia, se ha logrado que, por ejemplo, nos donen fotografías del periodista, ¿no? O que nos digan, aquí tenemos resguardado todos estos reportajes, por favor, respáldenlos. Pero hay veces donde la familia o no le interesa o no quiere hablar o no la podemos localizar y entonces toca encontrar esos trabajos con una búsqueda de investigación hemerográfica, periodística. Y el principal reto ahí sobre todo ha sido que nos hemos enfrentado con que mucho de este trabajo está en riesgo de desaparecer. ¿Y qué significa esto? De repente creeríamos que es, bueno, pues quien los asesinó se ha encargado también de desaparecer los trabajos. Y lo que hemos encontrado no es esto, sino que tiene que ver mucho más con las condiciones en que los propios periodistas publicaron. Entonces, por ejemplo, si un periodista local decía, yo no puedo publicar en un medio más grande o no tengo el espacio, no tengo el tiempo o no me pagan bien, voy a tener otro trabajo o voy a dedicarme de lleno al periodismo, pero lo voy a hacer con mis propios medios, en mi propio tiempo y en mi propio medio de comunicación. Muchos periodistas fundaron, dirigieron y crearon sus propios medios. Y algunos de estos, por ejemplo, pues estaban alojados en blogs o en páginas de internet. Y lo que sucede es que era una empresa tan dependiente del propio periodista que después de que los asesinan, nadie tiene la capacidad o el control, el interés o las capacidades de pagar ese dominio y de repente eso que alojaba todo el trabajo periodístico desaparece. Entonces a veces es un poco una carrera contra el tiempo, ¿no? Es decir, hubo otra víctima de violencia letal, ha habido otra desaparición, hay que movernos ya, dónde estaba el periodismo que hacía, cuáles eran los diferentes vehículos, porque de repente hay periodistas que tenían una columna en un medio establecido, pero tenían 3 páginas de internet, ¿no? Entonces hay que hacer ese mapeo rapidísimo y decir, vámonos a todas las páginas y vamos a empezar a recabar. Muy Yo bien. diría que esos son los retos. Está interesantísimo este trabajo, Ale. Me gustaría preguntarte un poco para cerrar, ¿hacia dónde quieren llevar este archivo viviente y en dónde podemos acceder a él, por supuesto? Claro que sí. Lo pueden acceder en www.dddedo.mx. Esa es la liga para ir directo al archivo, pero también pueden consultar nuestra página de internet donde están los otros esfuerzos de la organización, que es www.defensores, pero con X al final, defensorex.org, y a través de nuestras redes sociales, que son ddld-mx. ¿Y a dónde va este archivo? Pues a seguir creciendo. Lamentablemente es una crisis que sigue sucediendo. Hemos logrado ya conservar más de 15,000 trabajos de más de 50 periodistas. Estamos pues continuando con el archivo, con la catalogación. Queremos ampliar categorías de análisis para poder tener un poco más de indicadores en el agregado, para poder acercar a tomadores de decisiones, a personas que están en el mecanismo de protección,
en la propia Fiscalía Especializada de Libertad de Expresión. Y bueno, realmente es un esfuerzo de memoria también enfocado en la prevención. Creemos que entre más pistas y más análisis tengamos sobre el trabajo de aquellos que han sido asesinados, más podemos aportar para ajustar medidas de prevención para que esto no siga sucediendo. Muchísimas gracias por compartirnos este trabajo, Alejandra Ibarra, directora ejecutiva de Defensores de la Democracia, y felicidades nuevamente por este premio a la innovación democrática que les ha otorgado el Consejo de Europa. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las y los invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.